deleite de andar en los testimonios de Dios. Un alma redimida se goza en el Evangelio más que de toda riqueza. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En este versículo tenemos una confesión que pocos pueden hacer. Desde el versículo 1 se puede ver cierta progresión hasta este versículo. En los primeros versículos el escritor habla de su admiración por quienes andan en la ley de Dios. En los siguientes expresó su anhelo de ser conformado a sus normas, vislumbrando algunos ideales. Luego habla de su esfuerzo y clamor a Dios por alcanzar lo anhelado. En este versículo lo vemos ondeando su bandera como habiendo alcanzado una primera meta. Confiesa la satisfacción que había tenido en el camino, no dando por terminado el recorrido. ¿Cuál es el camino en el cual el salmista se deleitaba? Hay un camino trazado por Dios hacia la eternidad bienaventurada que toda persona necesita conocer y recorrer. Ese camino está conformado y demarcado por los testimonios de Dios. Los testimonios de Dios es una forma de referirse a la revelación especial de Dios. Incluye sus promesas, sus mandamientos y las certificaciones ordinarias y extraordinarias con las cuales Dios acreditó sus mandamientos y promesas. Ese camino es una forma de vida específica trazada por la ley de Dios, versículos 1 y 2 de este salmo, modelada por el Señor Jesucristo, Salmo 1, versículos 1 al 4, Primera de Pedro 2:22, adquirida por el precio de su sangre, Primera de Pedro 2:24 al 25, impartida a los creyentes, Efesios 1, versículos 3 al 14 y 2, versículos 4 al 10, Santiago 1, 18. Dirigida y supervisada por el Señor Jesucristo, Primera de Pedro 2:25. Ese camino la Escritura lo llama el Evangelio de Dios. Nadie puede andar por ese camino y deleitarse en él por sus propias fuerzas ni por sus propios méritos. Se requiere una regeneración de corazón y Dios mismo morando en nuestro ser. Ezequiel 36, 26 y 27. Una persona sin un nuevo corazón y el Espíritu de Dios puede deleitarse en la música del culto, en la elocuencia del predicador, pero no puede deleitarse en vivir conforme al Evangelio del reino de Dios. ¿Cómo era el gozo del salmista andando en el Evangelio? Superior al que producen las riquezas. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Esta es la forma como el salmista describió la satisfacción que experimentaba su alma andando en los testimonios de Dios, su evangelio. El salmista da por hecho que las riquezas dan una satisfacción. Es por eso que de alguna manera todos tendemos a adquirirlas en alguna medida. Él mismo se había gozado en las riquezas. Por eso podía hacer la comparación con plena convicción, pero vivir conforme a los testimonios de Dios le daba mayor satisfacción que toda riqueza de este mundo. Tener esa experiencia de andar en los mandamientos de Dios la había anhelado, versículo 5. La había pedido, versículos 8 y 10. La había procurado, versículos 12 y 13. Y lo estaba logrando. Dios se lo estaba concediendo. Esto no significa que no enfrentaba dificultades que le causaran aflicción. Significa que el deleite de vivir conforme a las normas del Evangelio de Dios superaba sus aflicciones y lo sustentaba para no desfallecer por su intensidad. Lo escribió explícitamente en el versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido en mi aflicción.
Deleitarse en la ley de Dios es un deber de toda persona, pero es un privilegio concedido únicamente a los que están en Cristo, a los que por el poder del Espíritu de Cristo son liberados del poder del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 al 4. El Evangelio da a el alma redimida una satisfacción superior a la que pueden dar las riquezas de este mundo. Un alma redimida se goza en el Evangelio más que en toda riqueza. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.